Vamos a ver, ahí ya estamos grabando. Estamos grabando un nuevo encuentro de Un Cuento Juntos. Y bueno, justo Adri estaba por empezar a hablar Y tengo que de repetir alguna sus cosa porque debates. ahora tiene que, se queda en No, en la grabación. no, pero, eh, no, pero eso lo Digo, que dijiste de las cuestiones más de próximos encuentros y demás, no hace falta que quede tanto en la grabación. Pero esto que estabas por decir me bueno, parece que sí. bueno. Abelardo Castillo es un escritor de la última generación de los llamados escritores ilustres en la Argentina, por el tipo de prosa, ¿no? Eh, Era el joven de la generación de Borges o de la generación de Cortázar, de la generación de Marechal. Nació en el 35, o sea, nació un poco después, y quedó como una figura un poco opacada. Es una literatura muy potente, pero quedó como un poco opacada esa figura. Y es una lástima porque su trabajo es absolutamente admirable. Tiene 4 novelas, tiene cuentos de textos de muchos cuentos. Uno de los que vamos a ver hoy es de la primera etapa de Abelardo. Nació en el 35, nació en Buenos Aires, pero después se fue a vivir como muy pequeño, se fue a vivir a San Pedro. Entonces por eso se dice que es un escritor sanpedrino. Hasta los 18 años vivió en San Pedro y después volvió a Buenos Aires, y cuando vuelve a Buenos Aires como que ya se empieza a instalar en el mundo de la literatura. Hace muchas cosas, pero después termina instalándose en el mundo literario. Se casó en el 76, tuvo otra esposa anterior, pero su compañera de todos muchos años fue Silvia Iparaguirre. Él nació se casó con ella en el 76 y estuvo con ella hasta el 2017, que él muere en el 2017. Silvia Iparraguirre es una escritora argentina contemporánea muy importante también, que está trabajando mucho en la universidad, en el área de la lingüística, pero tiene unas novelas muy interesantes que yo siempre la quise incorporar al grupo, al club de lectura, alguna o los libros de cuentos o alguna de las novelas, sobre todo La Orfandad, o alguna de otras novelas suyas, y después, bueno, como que fueron surgiendo otras autoras y quedó. Pero seguramente el año que viene la vamos a incorporar al taller. Silvia Iparaguirre, recuérdenla porque es una escritora de fuste muy interesante para empezar a trabajar. Bueno, Castillo empieza a escribir sus cuentos, pero se lo recuerda también porque fue como escritor y periodista también, ¿no? Y fue periodista en dos eh, importantes revistas que fueron El Grillo de Papel y El Escarabajo de Oro. Esos eran como núcleos de escritores que trabajaban junto con Liliana Hecker, de Silvia Paragirre, que era bastante más joven que ellos, y también se fueron sumados. En una época trabajaron grandes escritores ahí, y fueron como la creación, fueron como los creadores de de importantes talleres literarios. El País del Viento, dice acá, la que trabajemos El País del Viento, los cuentos del País del Viento. Eh, sí, en realidad me gustó más una novela. Después, bueno, eso se lo comentaré después. Eh, Él estaba diciendo que fueron un grupo de creadores de talleres literarios en la Argentina, y que tuvieron como mucha fuerza en el tratamiento de la creación literaria, y fueron tanto él como Liliana Hecker como maestros formadores de otros escritores, ¿no? Samantha Schweblin, por ejemplo, fue una de las. Pablo Ramos, trabajaron todos en el taller de Abelardo y trabajaron también en el taller de Liliana Hecker. O sea, era como muy prestigioso asistir a los talleres tanto de Liliana Hecker como de Abelardo Castillo. Así que como que sembraron una suerte de tradición del taller literario y ahora no sé, es muy familiar, pero en ese momento, los años 60, los años 70, no lo era. Tenía una ideología de izquierda que fue de alguna manera
censurada un poco durante el gobierno de Frondizi, que le cierran el escarabajo de oro, y claramente tenían una orientación sartreana. Eh, bueno, Sartre y el existencialismo, Sartre, Francia, Simone de Beauvoir y todas estas cuestiones de los años 50 que tienen que ver, que están claramente ligadas a la escritura. Y están muy claramente ligadas a la escritura y se ve muy claramente después en los cuentos, ¿no? Sobre todo en estos primeros cuentos, en Conejo, en El Marica, en La Madre de Ernesto, en este cuento que vamos a ver ahora en Hernán. O sea, son todos cuentos que tienen una temática existencialista que puede relacionarse. Son cuentos realistas, como también lo trabaja Liliana Hecker, pero a su vez pueden relacionarse claramente con algunas cuestiones de la metafísica sartreana, ¿no? Eh, y esto es muy poderoso en el tratamiento del lenguaje y está muy bien trabajado. El tema de la culpa, el tema de la compasión, el tema de la responsabilidad de los actos individuales, esta idea de tener en cuenta lo colectivo sobre lo individual, el reproche y el arrepentimiento frente a determinados actos, ¿no? Llevados a cabo, actos colectivos. Bueno, lo que podemos hacer es, vamos empezando a leer el cuento, si quieren, y lo vamos a ir desmenuzando y analizando cada una de las partes, porque acá hay un tratamiento muy importante del tema de los narradores, que vamos a ir viendo, cómo se va desmenuzando el tema del narrador. Es decir, cómo se pasa de la tercera, de la segunda, a la tercera y a la primera, ¿no? Porque es como que hay como varios narradores desdibujados. Y después, vamos a hacer así, vamos a leerlo. Yo voy a hacer vamos a hacer una lectura. Yo voy a dejar la palabra para que ustedes me digan qué les pareció y después hacemos el análisis como pormenorizado de la focalización de los personajes, quién es Hernán, cómo está caracterizado, descripta la señorita Eugenia, qué es esta cuestión de el trabajo de la manada, digamos, la apuesta de la manada frente a la desprotección de los más débiles, ¿no? Hay como toda una cuestión que está todo el tiempo dando vueltas allí, que es muy interesante para trabajar. Y después voy a dar una interpretación que la estuve hablando con Marcela hoy sobre el tema de si él se arrepiente de la acción cometida, que sí, de hecho se arrepiente, eh, por la culpa colectiva o porque también tiene una nueva literatura, que es una literatura que va en contra de la literatura de Becker, por ejemplo, una literatura clásica que es la literatura que lee la señorita Eugenia. Así que ahora vamos a ir viendo a ver cómo nos vamos desarmando en estas cuestiones. Y después leo esto, cedo la palabra y después hacemos el desmenuzamiento. Mi madre diría, bueno, después la autopsia la haces vos. Yo lo leo y después haces vos la autopsia del texto. Bueno, Hernán se llama el texto. Esperen que ya a esta altura vamos cambiando anteojos, de los más de cerca, de los más de lejos, de los que ya no sé si son de lejos, de cerca, de arriba, de abajo, bueno, de algo. Me atrevo a contarlo ahora. Perdón, me pregunto si se está viendo la pantalla que estoy compartiendo. Adri, perdóname, sí, antes de empezar, pregunto si se está viendo Se ve perfecto. Sí, listo. Bueno, sí. Listo, gracias por confirmarme. Perdóname, Adri, que te interrumpí, te estabas arrancando. Listo, me callo. Ningún problema, vamos otra vez. Me atrevo a contarlo ahora porque ha pasado el tiempo y porque Hernán, lo sé, aunque haya hecho muchas cosas repulsivas en su vida, nunca podrá olvidarse de ella, la ridícula señorita Eugenia, que un día, con la mano en el pecho, abrió grandes los ojos y salió de clase, llevándose para siempre su figura lamentable de profesora de literatura que recitaba largamente a Becker y turbada,
omitía ciertos párrafos de los clásicos y en los últimos tiempos miraba de soslayo a Hernán. Quiero contarlo ahora. De pronto me dio miedo olvidar esta historia, pero si yo la olvido nadie podrá recordarla y es necesario que alguien la recuerde. Hernán, que entre el montón de porquerías hechas en tu vida haya siempre un sitio para esta de hace mucho, de cuando tenías 18 años y eras el alumno más brillante de tu división, el que podía demostrar el teorema de Pitágoras sin haber mirado el libro o ridiculizar a los pobres diablos como el señor Teodoro o hacerle una canallada brutal a la señorita Eugenia, que guardaba violetas aplastadas en las páginas de rimas y leyendas y olía a alcanfor. Ella llegó al Colegio Nacional en el último año de mi bachillerato. Entró a clase y desde el principio advertimos aquella cosa extravagante, equívoca, que parecía trascender de sus maneras, de su voz, lo mismo que ese tenue aroma a laurel, cuyo origen, fácil de adivinar, era una bolsita colgada sobre su pecho de señorita Eugenia bajo la blusa. Ella entró en el aula tratando de ocultar, con ademanes extraños, la impresión que le causábamos. 40 muchachotes rígidos, burlonamente rígidos junto a los bancos, y cualquiera de los 40 debía mirar a la altura del hombro para encontrar sus ojos de animalito espantado. Hablo. Dijo algo acerca de que buscaba ser una amiga para nosotros, una amiga mayor, y que la llamáramos señorita Eugenia simplemente. Alguien entonces en voz alta, lo bastante alta como para que ella bajara los ojos con un gesto que después me dio lástima, se asombró mucho de que todavía fuera señorita. Yo me asombré mucho de que todavía fuera señorita y los demás rieron, y ella, arreglando nerviosamente los pliegues de su pollera, fue hacia el escritorio. Al levantar los ojos se encontró con todos parados mirándola. No atinó sino a parpadear y a juntar las manos, como quien espera que le expliquen algo. Y cuando torpemente creyó que debía insinuarnos, pueden sentarse, nosotros ya estábamos sentados, y ella reparó por primera vez en Hernán. Él se había quedado de pie, tieso, se había quedado de pie, él solo, y en medio del silencio de la clase dijo, yo, dijo pausadamente, soy Hernán. Esto fue el primer día. Después pasaron muchos días y no sé, no recuerdo cómo hizo él para darse cuenta. ¿Acaso fue por aquellas miradas furtivas que al llegar a ciertos párrafos de los clásicos, la señorita Eugenia dirigía hacia su banco, o acaso fue otra cosa? De todos modos, cuando se lo dijeron ya lo sabía. Me parece que la vieja, le dijeron, y Hernán debió fingir un asombro que jamás sintió, puesto que él lo había adivinado desde el comienzo, desde que la vio entrar con sus maneras de pájaro y su cara triste de mujer sola, porque Hernán sabía que ella se inquietaba cuando él, acercándose sin motivo, recitaba la lección en voz baja, íntima, como si la recitara para ella. Este Hernán es un degenerado. Te admiraban, Hernán. Pobre vieja, ¿te fijaste? Ahora se le da por pintarse. Porque de pronto, la señorita Eugenia, que leía Becker, empezó a pintarse absurdamente los ojos de azul y la boca de pronto comenzó a decir cosas increíbles, cosas vulgares y tremendas acerca de la edad que cada uno tiene,
la de su espíritu, y que ella en el fondo era mucho más juvenil que esas muchachas que andan por ahí tontamente, con la cabeza loca, y lo que es peor, y esto lo dijo mirando a Hernán de un modo tan extraño que me dio asco, lo que es peor, con el corazón vacío. ¿A qué sí? Ya no recuerdo con quién fue la apuesta. Recuerdo en cambio que pocos días antes del 21 de septiembre surgió repentina y gratuita como un lamparón de crueldad y fue aceptada de inmediato, en medio de ese regocijo feroz de los que necesitan embrutecer sus sentimientos a cualquier costo, porque después más adelante está la vida, que selecciona solo a los más aptos, a los más fuertes, a los tipos como él, como Hernán, aquel Hernán brillante de 18 años que podría demostrar teoremas sin mirar el libro, componer estrofas a la manera de José Asunción Silva, o apostar que sí, que se atrevería, como realmente se atrevió, la tarde en que apretando como un trofeo aquella cosa, esa especie de escapulario entre los dedos, pasó delante de todos y fue lentamente hacia el pizarrón. Porque los que son como vos, Hernán, nacieron para dañar a los otros, a los que son como la señorita Eugenia. ¿A qué no? ¿Qué apostamos? Dijo Hernán, y aseguró que pasaría delante de todos, de los 40, iría lentamente hacia el pizarrón, para que aprenda a no ser vieja loca, dijo. Pero antes de la apuesta habían pasado muchas cosas y yo ahora necesito recordarlas para que Hernán no las olvide. Hubo, por ejemplo, lo de las cartas. Siempre supo escribir bien. Desde primer año había venido siendo una suerte de fénix escolar, fácil, capaz de hacer versos o acumular hipérboles deslumbradoras en un escrito de historia. Pero aquella primera carta, a la que seguirían otras, ambiguas al principio, luego más precisas, exigentes, hasta que una tarde en el libro que te alcanzó la señorita Eugenia, apareció por fin la primera respuesta, escrita con su letra pequeña, redonda, adornada con estrafalarias colitas y círculos sobre la I. Fue una obra maestra de maldad. Yo sé de qué modo, Hernán, con qué prolijo ensañamiento escribiste durante toda una noche aquella primera carta que yo misma dejé entre las páginas de lecciones de literatura americana, un segundo antes de que el inequívoco perfume entrara en el aula, ese vaho a laurel cuyo origen era una bolsita blanca de alcanfor colgada al cuello de la señorita Eugenia, junto al crucifijo con el que solo una vez tropezaron unos dedos que no fueran los de ella. No respirábamos. Hernán tenía miedo, ahora lo sé, y hasta trató de que ella no tomara el libro. La mujer extrañada levantó el papel que había caído sobre el escritorio, un papel que comenzaba: por favor, lea usted esto, y después de unos segundos se llevó temblando la mano a la cara, pero en los días que siguieron, cuando encontraba sobre el escritorio los papeles doblados en 4 pliegues, ya no se turbaba, y entonces empezó a decir aquellas insensateces vulgares acerca de la edad y del amor, hasta que el propio Hernán se asustó un poco. Sí, porque al principio fue como un juego, tortuoso, procaz, pero en algún momento todo se volvió real y una tarde estaba hecha la apuesta, delante de todos en el pizarrón, dijo Hernán. El día de los estudiantes en el club náutico, todos pudieron verlo bailando con la señorita Eugenia. Ella lo miraba de tal manera que Hernán, aunque por encima de su hombro hizo una mueca significativa a los otros, se sintió molesto. Tuvo el presentimiento de que todo podía complicarse. ¿O acaso, al oír que ella hablaba de las cosas imposibles, hay cosas imposibles, Hernán, usted tan joven que no se da cuenta, pensó que se despreciaba?
Pero aquel día la apuesta ya había sido aceptada y uno no podía echarse atrás, aunque tuviera que hacerle una canallada brutal a la señorita Eugenia, que esa tarde llevaba puesto un inaudito vestido, un jumper sobre su blusa infaltable de seda blanca. Por eso, sin pensarlo más, él la invitó a dar un paseo por los astilleros. Y los otros, codeándose, vieron como la infeliz aquella salía disimuladamente, seguida por su ridículo perfume alcanfor y seguida por mí, que antes de salir le dije a alguno, préstame la llave del auto. Y me fueron prestadas, con sonrisa cómplice. Y cuando yo estaba saliendo con el estómago revuelto, oí que alguien pronunciaba mi nombre. Hernán, ¿qué quieren? Pregunté. Y me dijeron la apuesta. Ojo con la apuesta. Y yo dije que sí, que me acordaba, como me acuerdo de todo lo que ocurrió esa tarde en los galpones contra un casco a medio calafatear, y de todo lo que ocurrió al otro día en el Nacional, cuando ante la admirada perplejidad de 40 muchachones, yo caminé lentamente hacia el pizarrón, apretando entre los dedos esa especie de escapulario como un trofeo, y me acuerdo de la mirada de la señorita Eugenia al entrar en la clase, de sus ojos pintados ridículamente de azul que se abrieron espantados, dolorosos, como de loca, y se clavaron en mí sin comprender porque ahí en la pizarra había quedado colgada, balanceándose todavía, una bolsita blanca de alcanfor. Bueno, es un cuento, a mí me emociona, o sea, hay algo que me mueve, ¿no? Muy movilizante, ¿no? Por lo pronto, más allá de que está espléndidamente escrito. Bueno, vamos a las... Tiene un cierre espectacular, que cierre, dice Silvana. Tiene un cierre espectacular. Bueno, a ver, les pregunto a ustedes, abrimos un poco a ver qué les pareció y después lo vamos desmenuzando y analizando y vamos viendo las distintas figuras del narrador, cómo los narradores se van incorporando. ¿Quién quiere decir algo sobre el cuento? ¿Qué les pareció? ¿Alguna? ¿Les gustó? Hola. Ahí Rosa levantó la mano ahí. Sí, bueno, hola, ¿qué tal compañeros y profe? La verdad que a mí me encantó el cuento. Primero que era una profesora de literatura, ¿no? No sé, es como que me sentí en la situación de la señorita Eugenia, pero me conmovió la señorita Eugenia y también Hernán, porque Hernán, uno cuando empieza a leer, bueno, cuenta de un Hernán en tercera persona, y después cuando uno avanza en la lectura es como que él se hablara a sí mismo, a ese Hernán que hizo todo eso con la señorita Eugenia, ¿no? Como que como de alguna manera hubo un abuso de la inocencia de esa profesora. ¿no? Un acto de maldad, un acto de maldad de la soledad, claro, un acto de maldad. Un acto de maldad. La vulnerabilidad. Claro, de toda... No sé, si yo pienso hacia atrás, recuerdo por ahí docentes así, ¿eh? Como que su mundo era solo la escuela, como sería el de ella, ¿no? En esa soledad que aparentemente tenía una soledad tremenda esa mujer. Y este chico que hace, bueno, una apuesta propia de un adolescente, ¿no? Pero de un adolescente que llegó hasta las últimas consecuencias con su apuesta, ¿no? Aunque después a lo largo de la vida se nota que él sufrió por esta situación, como que da a entender eso, ¿no?
Así que no, me Bueno, gustó mucho. está el tema de la culpa. Ahora después vamos a desmenuzarlo, cuando lo Exacto, el tema de desmenucemos la vamos a culpa ver que no solamente aparece acá, también aparece la madre de Ernesto cuando se van todos estos muchachos, que creo que quizás, no sé si Cristian está conmigo, por ahí lo podemos leer el próximo encuentro para encontrar conexiones. A mí es un cuento que me encanta. Pero cómo la no, madre de Ernesto. pero cómo Eh, no. no sé, Ahí, porque a lo mejor vos ahí tenías Melina levantó otra la mano idea. también. ¿Eh? No, para ser sincero no tengo ninguna Bueno, idea todavía, así que... pero no tenés ninguna idea, bueno, entonces yo te doy una idea. Tiro una idea. Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Melina, ahí está Melina. A ver, Melina, ¿cómo estás? Hola, perdón, estoy muy enferma, pero ya estoy mejor y estoy acá. Estaba escuchando que decías de la madre de Ernesto, que justamente trabajé la semana pasada con mis alumnos de tercer año de secundaria y les gustó mucho cuando empezamos a analizarlo. Melina, ¿dónde estás? No, pero Estoy ¿dónde das clase? ¿Dónde das clase? en Zárate, provincia de Buenos Aires. Estás en Zárate. Sí. Y también me hace acordar no solo a la madre de Ernesto, el tema de la culpa, de la adolescencia y de todo eso, sino también al Marica, donde también hay una confesión, que es otro cuento de Abelardo que va digamos, en el mismo sentido, esto de necesitar de alguna manera reconocer, pedir perdón, digamos, hay una confesión de la inmadurez, ¿no? De mirando hacia atrás, porque este Hernán adulto, entiendo yo, que habla como si no fuera él el protagonista y después terminamos descubriendo que él mismo está contando su historia. Digo, hay una culpa, hay un pedido de redención de alguna manera, pedido de perdón por esa inmadurez con la que actuaba, donde lo más importante era la mirada de los demás, el resaltar. Eso pasa también con Julio, en La madre de Ernesto, exacto, que no, esto de querer ser a la vista de los demás, porque acá Hernán era el que resaltaba justamente por esa manera de actuar, pero también aparece en el Marica, cuando le dice a Abelardo, yo tengo que, ¿no? Siempre hay como un pedido de disculpas, hay como una confesión de algún error del pasado que tiene que ver justamente con la adolescencia. Perdón. Bueno, gracias Melina, muchas gracias. Bueno, ¿qué les pasó a los demás? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo conocían? ¿No lo conocían? Ale. Ahí Ale levantó la mano. Bueno. Hola a todos, chicos. Sí, yo lo conocía hace muchos años, hice un taller literario con Abelardo, o sea, no con el propio Abelardo, pero de Abelardo Castillo, ¿no? Con un profe, y a él le encantaba, y precisamente leímos Hernán, el primer cuento que leímos, después La madre de Ernesto, El Marica, Cuentos crueles, Patrón, y todos esos, ¿no? Conejo. El conejo, sí, conejo. Bueno, y a mí este cuento lo que me pasó es que me impactó desde el inicio. Me atrevo a contarlo, ya ese inicio, el inicio y el final, bueno, ¿no? Geniales. Y como lo que yo hacía era un taller, la invitación era leer Castillo y sobre la lectura de Castillo escribir, ¿no? Y bueno, y recuerdo un relato que yo había escrito que comenzaba con este comienzo de Hernán, ¿no? Y que me había encantado hacerlo. Y sí, que disfruté mucho de este autor, mucho de este autor. Y de esto que lo que me impacta es que él mismo dice que todo es realidad, ¿no? O sea que en un momento se fusiona realidad y ficción por concepto, digamos, pero en la concepción de él que tiene, que escribe ficción, partiendo como de esa premisa, ¿no? Me parece muy interesante esta postura de él respecto de la consideración, que en definitiva escribe ficción, ¿no? Pero, bueno, me importó, me interesó, y aparte la figura de él, que es una figura imponente, interesante, ¿no? Su carácter, su historia personal.
Sí, me encantó el cuento muchísimo y bueno, disfruto de compartir con ustedes esta lectura. Bueno, gracias, Ale. Gracias. Muchas gracias. Cari. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo recuerdo mi primera vez con Abelardo fue en una antología cuando Ediciones Cántaro regalaban libros a los docentes, allá por los 90. Y yo me acuerdo que ese cuento, Patrón, fue el primero que leí y quedé impactada, ¿no? Por todo como lo fuerte, lo tremendo que es el horror. Y después, bueno, uno también va haciendo como otros trabajos, otras lecturas y quedó ahí, ¿no? Pero cuando apareció de vuelta en este taller Abelardo, dije, me encantó este cuento, ¿no? Hernán no lo conocía. Y entonces empecé a buscar, porque tenía también uno cuando puede que compra, ¿no? Libros, y tenía El espejo que tiembla, del que ya me lo había comprado, y me lo empecé a leer. Y la verdad que tiene un repertorio de temas, o sea, una cosa increíble que me cautivó muchísimo. Este específicamente me parece que resalta mucho esto de Hernán, ¿no? Como este chico tan brillante, tan mejor alumno, pero así como brilla, ¿no? Como el fénix escolar, ¿no? También tiene la oscuridad, ¿no? Porque está como muy bien descrito, ¿no? En ese sentido, es capaz de cometer esa canallada brutal. Y me pareció fascinante cómo los describe, cómo los va, al personaje lo va evolucionando, ¿no? Y sí, veo lo mismo que Rosa, que Melina también, de este enunciador, ¿no? Que de nosotros a este yo que realmente mirando volviendo a recordar porque no lo quiere olvidar, porque es el único que lo puede recordar, realmente me parece ese sentimiento que sí tuvo en un momento, casi que no lo comete, ¿no? Porque sintió miedo, sentía el estómago revuelto y sentía como que no quería que ella abriera esa última carta, ¿no? Pero la presión, la mirada de los otros, ¿no? Me pareció los 40, porque en total eran entonces 41, digo yo, los 40 muchachotes, después dice muchachones, que esa presión, ¿no? Creció como una bola hasta convertirse en algo que lo tuvo que hacer para no dar su brazo a torcer, ¿no? Como quien dice. Bueno, buscando los textos me quedó impactante otro cuento que se los recomiendo, que es La Cosa. Es un cuento impresionante, me fascinó. Eh, y también La Madre de Ernesto también, lo volví a buscar, lo releí. El tiempo de Milena me parece fantástico. Cita en cualquier lugar, La mujer de otro, bueno. O sea, lo sigo descubriendo y me parece fascinante, como dijiste vos, Adriana, un autor que tal vez fue opacado por otras figuras, ¿no? Pero que es hora de leerlo y seguir explorando porque es maravilloso. Me encanta la escritura que tiene, cómo describe los espacios, cómo los localiza, los territorializa. Así que bueno, me encantó y gracias por traerlo y ya ahora estoy con El espejo que tiembla, que lo quiero terminar y seguir buscando otros textos. Como es este taller, ¿no? Cuando vemos algo y nos gusta y lo queremos seguir investigando. Así que muchas gracias. Esa es la idea, ¿no? Que ser el disparador para seguir leyendo cosas de los autores que vamos trayendo, si nos interesa, ¿no? Bueno, debatirlo y poder buscar y disparar otras cuestiones. Bueno, gracias, Cari, buenísimo. Ada. A ver, sí, mira, yo la verdad que no lo conocía el cuento, pero a mí una de las cosas que me resultó muy interesante, la actuación, digamos, sí, el accionar del grupo, una patota en este caso.
y porque realmente no es un tema muy tratado. O sea, esta cuestión de la, bueno, yo le digo la patota, o vaya a saber qué nombre se puede dar, la perrada, como dicen algunos. La manada, dice. La manada, exacto. ¿Cómo es posible que estén todos atrapados, que no haya nadie que pueda decir, no, basta, hasta acá llegué? Y sigue el grupo y sigue adelante. Bueno, ¿a qué me remitió? Algo que vivimos hace poco, que fue esos chicos, los famosos rugbyers, que acaban con la vida del otro muchacho. Eso fue una patota también, una manada terrible y las consecuencias espantosas. Y nadie de los que estaban ahí adentro dijo, no, esto no puede ser, basta. O sea, ese es para mí, este cuento es muy, muy representativo de esas situaciones. Bueno, hay todo un tema de la crueldad colectiva acá, ¿no? Y el no poder decir no frente a la crueldad colectiva. Claramente está como enfocado en esta cuestión de los 40 muchachones, aparte cómo está descrita la patota, ¿no? Porque es una patota infernal, ¿no? Es una patota de 40 muchachones, ¿no? Totalmente impactante. Era entrar a un aula de esos 40 muchachones es una situación para esa mujer, para cualquier mujer, digo, en algún punto, es como, y Hernán lo sabe, ¿no? Es como una situación atemorizante, absolutamente atemorizante. Temas recurrentes en los temas de Abelardo. La autoculpa, la culpa, ¿no? El arrepentimiento. Hay algunas cositas que me hicieron acordar el tema de la memoria y la narración que me hicieron acordar a Borges. Ahora vamos a poner el cuento de nuevo, ahora que terminemos de hacer el pertenecer, la mirada ajena, el mirarse, ¿no? Como esta cuestión de la mirada. Vamos a poner el cuento de nuevo, vamos a ir por partes del cuento, viendo algunas cuestiones puntuales desde la focalización de los narradores, del narrador, que se va como desdoblando en segunda, en tercera, que habla de los, hasta que llega a ser Hernán, él, ¿no? Y yo, digamos. Y a mí me interesa particularmente hacer una descripción discursiva de la señorita Eugenia, cómo está casi animalizada, diría yo, ¿no? Hay un tratamiento discursivo del texto que me parece que la señorita siempre la está nombrando como el animalito espantado, ¿no? Con esos ojos de animalito espantado. Me atrevo a contarlo ahora, está hablando ahí en primera, porque ha pasado el tiempo y porque Hernán... Perdón, ¿quedó alguien que quería decir algo más y yo estoy interrumpiendo antes de que vayamos al análisis? ¿Alguien que quería decir alguna cosa y yo interrumpí? Bueno, vamos entonces. Bueno. Me atrevo a contarlo ahora, estamos en primera, porque ha pasado el tiempo, o sea que hay un narrador que se mira hacia los 18 años, hablamos de un adulto que se está mirando que está haciendo una retrospectiva, y porque Hernán lo sé, aunque haya hecho muchas cosas repulsivas en su vida, nunca podrá olvidarse de ella. Acá hay dos mecanismos que me parece que son interesantes. Hay un narrador que parece que está hablando de otro, como que si Hernán fuera el otro, digamos, ¿no? Hay como un desdoblamiento acá de la figura narrativa. Lo sé, parece muy borgiano esto de lo sé, o lo creo, como que arriesga un poco en esta situación de verosimilitud, ¿no? Como de narrador testigo en algún punto, aunque haya hecho muchas cosas repulsivas. Y acá en cosas y en repulsivas hay un mecanismo, hay unas palabras que nosotros utilizamos en el discurso, cuando hacemos análisis discursivo, que se llaman los subjetivemas.
Los subjetivemas son adjetivos, verbos o sustantivos que ponen de manifiesto la actitud del hablante. Es decir, cuando yo quiero decir algo, que esto es muy borgiano también, cuando Borges habla de las cosas, de cosas horribles o de baratijas horribles, no solamente habla de baratijas, que ya es feo, sino de baratijas horribles, digamos, lo está en alguna forma reforzando. Acá dice cosas repulsivas. Es decir, no solamente son cosas o muchas cosas, digamos, como que ya tienen una forma dudosa, sino que además son repulsivas esas cosas. Cosas es mucho, cosas es una palabra general, cosas se puede aplicar a muchos elementos en general, pero además es repulsivo, o sea, tiene esa vivencia de lo que está mal. Nunca podrá olvidarse de ella. Si no se puede olvidar de ella, ¿por qué será que no se puede olvidar de ella? ¿Porque está la culpa de algo mal hecho, digamos, en ese tratamiento de algo que hizo? La ridícula, bueno, ahí ridícula ya es un subjetivismo claro, ¿no? La ridícula señorita Eugenia, que un día con la mano en el pecho abrió grande los ojos y salió de clase llevándose para siempre su figura lamentable. Acá hay otro subjetivismo acá como para trabajar, porque parece que se estuviera autoculpando y por otro lado la sigue criticando, digo. Hay como todo un tema de contradicción en este juego de este narrador que empieza con una primera persona. Con un juego lamentable de profesora de literatura que recitaba largamente a Becker. Bueno, yo pensaría, me parece, que esto de citar, hay también como una contraculpa con respecto a la literatura, hay una crítica un poco a la literatura clásica, digamos, para decirlo en algún sentido. La señorita es ridícula porque además de todo, de su figura, además de sus ojos grandes, de su olor al alcanfor y de todo lo demás, la señorita Eugenia es una representante de la literatura clásica y de Becker, que es como si fuera lo más meloso y lo más cursi y lo más horrible frente a estos nuevos escritores, digamos, esta contraculpa de estos escritores de las nuevas generaciones que vienen a cortar con lo clásico, digamos, vienen a hacer una ruptura con los elementos clásicos. Y turbada, omitía cierto. Ustedes se acuerdan de Becker, ¿no? De algunas cuestiones, de algunas poesías de Becker, como la idea más melosa del romanticismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay una crítica como muy fuerte a esa cosa melosa del romanticismo. ¿Quién dice turbada? Ahí que no sé, que se me fue. Bueno, y turbada, o sea, como que ella lo sentía como propio, omitía ciertos párrafos de los clásicos. Y en los últimos tiempos, ¿qué omitiría ciertos párrafos de los clásicos? Turbada. Ahí lo vi recién en el chat esto. Miraba de soslayo a Hernán. O sea, hay como una cosa de desprecio por quién es esa mujer, que es una mujer en el fondo sola, que es una mujer desvalida, vulnerable, pero además lea los clásicos, ¿no? Y mira turbada de soslayo a Hernán. Hay algo de Hernán que le atrae. ¿Cómo ella se va a dar el lujo o a permitirse, ella, que es esa nada misma, ¿no? Para la representación del cuento, permitirse mirar de soslayo o permitirse sentirse atraída por Hernán? O sea, ¿qué le da derecho a ella a eso? Eso es muy cruel, digamos, es la crueldad llevada a sus extremos.
quiero contarlo ahora, de pronto, me dio miedo olvidar esta historia. Pero si yo la olvido, nadie podrá recordarla. Y es necesario que alguien la recuerde. Acá hay yo digo que a mí me parece que si alguien leyó, creo que lo leímos, no sé si leímos Juan Muraña acá en este taller especialmente, pero lo venimos leyendo en algunos cuentos, donde Borges habla del tema de la memoria y de la narración, digamos. Las cosas, ¿cuándo se terminan las cosas? Los recuerdos. Los recuerdos se terminan cuando alguien deja de contarlos. Mientras los recuerdos se sigan contando, las cosas van a seguir existiendo. Dejan de existir las cosas, no cuando desaparecen físicamente. Dejan de existir cuando ya nadie las narra. Y acá creo que trae el mismo tema, esto, le da miedo olvidar esta historia, porque si la olvida esta historia va a desaparecer. Y va a desaparecer ese acto de crueldad que él llevó a cabo con la señorita Eugenia. Entonces, tiene un comienzo borgiano también, ¿no? Y por otro lado, tiene una necesidad de la memoria y la narración. Hay que narrarla porque hay que recordarla para jugar con esta historia de la crueldad y para hacer el mea culpa de ese acto atroz que llevaron acá. Y que él lo llevó, ¿no? Justamente por eso. Si yo la olvido, nadie podrá recordarla, y es necesario que alguien la recuerde, Hernán, que entre el montón de porquerías, a mí las porquerías acá, si yo lo estuviera haciendo discursivamente el análisis, yo diría para espiar la culpa, dicen. Me parece una muy buena apreciación. Acá la palabra porquerías, hay otro mecanismo acá, que es la ruptura isotópica. Es decir, viene hablando con un lenguaje más o menos, si bien es coloquial, es un lenguaje, la señorita está turbada, es decir, viene hablando con un lenguaje un registro más o menos culto. La palabra porquerías es una palabra de un lenguaje muy informal, de un registro informal. Me parece que porquerías rompe la isotopía, es decir, hay algo que se llama ruptura isotópica. Se viene hablando con determinado lenguaje y en un momento se rompe con la isotopía y en esa ruptura de la isotopía aparece la palabra porquerías. A mí me quiebra esta forma de venir trabajando el tema de la memoria, de la mujer turbada que entra al aula, de la señorita Eugenia que lee los clásicos, demás. Porquerías es una palabra que rompe con lo isotópico. Entonces, al romper con lo isotópico, con ese registro formal, y a romper, bueno, muy bien, un montón de porquerías. Ok, perfecto. Buenísima la aclaración. No solamente son porquerías, son un montón de porquerías. Está rompiendo con el registro ahí en el trabajo de discursivo. Perfecto. Hechas en tu vida, entre un montón de porquerías. ¿Se entiende esto de la ruptura isotópica y de la cuestión de los subjetivemas en el análisis de los discursos? ¿O es muy, lo repito, si no, Sí, sí, está muy claro, Adriana, está muy claro. Bueno. Entre el montón de porquerías hechas en tu vida, haya siempre un sitio para esta de hace mucho. O sea, seguimos con el tiempo la retrospectiva, ¿no? Esto ahora ya sos un adulto y te estás mirando a ese muchachón de 18 años. De cuando tenías 18 años y eras el alumno más brillante de tu... ¿Me subís un poquito, Cristian? Porfa. Tenías 18 años y eras el alumno más brillante de tu división, el que podía demostrar el teorema de Pitágoras sin haber mirado el libro o ridiculizar a los pobres diablos. Ahí pobres diablos también rompe un poco la isotopía de lo que viene trabajando, como al señor Teodoro, o hacerle una canallada brutal a la señorita Eugenia, que guardaba violetas aplastadas. ¿No? Aplastadas también es un cambio, una ruptura ahí, isotópica. En las páginas de rimas y leyendas, ahí está la intertextualidad con Becker, seguimos con Becker, con el clásico, con lo meloso del mundo del romanticismo del siglo XIX, y olía al alcanfor, la señorita
la señorita Eugenia está ridículamente caracterizada. Hay una construcción, hay una descripción, una construcción de la señorita Eugenia extraordinaria, digamos, como la trabaja. Como la típica solterona, sola, vulnerable, y que cualquiera puede llegar a hacerle la canallada más brutal, ¿no? Ella llegó al Colegio Nacional en el último año de mi bachillerato. Entró a clase y desde el principio advertimos. ¿Quiénes advertimos? ¿Quiénes advertimos? ¿Hernán solo? ¿Yo? No. Todos los 40 muchachones que estaban ahí. Digamos, hay como un verbo que está, digamos, incorporando a todos los que estaban, a la manada, que era lo que decíamos con Ada recién, ¿no? La manada de estos 40 muchachones, aquella cosa extravagante. Acá vuelve al lenguaje, al registro oculto. Aquella cosa extravagante. Bueno, ahora vamos con lo de pobre vieja. Aquella cosa extravagante, equívoca. Equívoca es una palabra del registro reculto. Extravagante y equívoca, ¿no? Frente a un montón de porquerías. Cómo trabaja la ruptura isotópica en el tratamiento del lenguaje. Parecía trascender de sus maneras, de su voz. Lo mismo que ese tenue aroma laurel, fíjense acá como sigue casi como si fuera un romántico también, ¿no? Un tenue aroma a laurel, cuyo origen, fácil de adivinar, era una bolsita colgada sobre su pecho de señorita Eugenia bajo la blusa. Ella entró en el aula tratando de ocultar, con ademanes extraños, la impresión que le causábamos. Y ahora vuelve ahí el lenguaje menos formal, ¿no? 40 muchachotes eran. No eran 40 muchachos, no eran 40 chicos, eran 40 muchachotes, ¿no? Ahí como toda una cosa de la manada en todo su esplendor, digamos, ¿no? Entonces la impresión que le causábamos, ella entró al aula muerta de miedo, tratando de ocultar con ademones extraños la impresión que le causábamos 40 muchachones rígidos, burlonamente rígidos, repetición. No solamente eran rígidos, eran burlonamente rígidos los muchachones junto a los bancos. Y cualquiera de los 40 debía mirar a la altura del hombro, y acá otra vez la animalización, para encontrar sus ojos de animalito espantado. Esta frase es genial. Punto corto, habló. Dijo algo acerca de que buscaba ser una amiga para nosotros, una amiga mayor, que la llamáramos señorita Eugenia, simplemente. Alguien entonces en voz alta, lo bastante alta como para que ella bajara los ojos con un gesto que después me dio lástima, se asombró mucho de que todavía fuera señorita. O sea, esta cosa de la época, esta cosa de llámenme, la señorita es la solterona, es la que no tuvo pareja ni no tiene marido, es la que está sola, es la que no, es la vulnerable, es la que puede ser atacada frente a la manada de 40 muchachotes rígidos, burlonamente rígidos. Se asombró mucho de que todavía fuera señorita. Yo me asombré mucho de que todavía fuera señorita. Y los demás rieron, y ella, arreglando nerviosamente los pliegues de su pollera, fue hacia el escritorio. O sea, hay una descripción perfecta de cómo ella reacciona frente a la mirada de los otros, a la mirada ajena, que es la mirada de los 40 muchachotes que están mirando a esta mujer solterona a la que tienen que llamar señorita Eugenia, ¿no? Ella arreglando nerviosamente los pliegues de su pollera, fue hacia el escritorio. Al levantar los ojos se encontró con todos parados mirándola. No atinó sino a parpadear y a juntar las manos como quien espera que le expliquen algo, y cuando torpemente creyó que debía insinuarnos, pueden sentarse, nosotros ya estábamos sentados.
y ella reparó por primera vez en Hernán. Fíjense acá el desdoblamiento de la focalización, porque nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Bien, acá alguien está diciendo que está casi acechada. A ver, ¿quién me dice lo que dice el chat? Que está bueno eso. Que está casi acechada por la mirada. Es como una manada acechando a la presa, digamos, ¿no? Hay como todo un juego de la animalización. Al levantar los ojos, una presa. Bien, bien. Al levantar los ojos se encontró con todos parados mirándola. Noti no sino a parpadear y a juntar las manos, como quien espera que le expliquen algo. Cuando torpemente creyó que debía insinuarnos pueden sentarse, nosotros ya estábamos sentados y ella reparó por primera vez en Hernán. ¿Quiénes somos nosotros acá? ¿Quiénes somos nosotros y quién es Hernán? Porque parece que Hernán fuera otro que no somos nosotros. O nosotros lo incluye Hernán, nosotros inclusivo ahí, ¿no? ¿Lo incluye Hernán? ¿No lo incluye Hernán? Sí, lo incluye Hernán. Lo incluye. Pero no es como él, como si fuera Hernán, como que es el narrador ahí, ¿no? Como está Ese es incluido en Hernán nosotros. adolescente. Exacto, el Hernán adolescente. El otro, que no es el que está contando. Nosotros ya estábamos sentados y ella reparó por primera vez en Hernán. Él se había quedado de pie, tieso. ¿Vieron cómo pone esta adjetivación entre comas? Que los chicos ahí te pondrían a posición. La tengo trabajando ahí, pero bueno. De pie tieso, se había quedado de pie él solo. Y en medio del silencio de la clase dijo, yo, dijo pausadamente, soy Hernán. Esto fue el primer día. O sea, el primer día hay como toda una forma de acechamiento, hay como una forma de intimidación, hay como una forma que está trabajada espléndidamente en el lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje va armando la figura de esa presa que va siendo de alguna manera cazada por la manada. Esto fue el primer día. Después pasaron muchos días y yo no sé. Bueno, bien, dice Melina. Aparece esa necesidad de ser líder, ¿no? De esta cuestión de que Hernán El es líder el líder. negativo, sí. Yo Eh, estaba Es el pensando lo que va. mismo, el líder negativo, claro. Yo. ¿Cómo se nombra él? Yo. Yo, Hernán. ¿Acaso fue por aquellas miradas furtivas que al llegar a ciertos párrafos de los clásicos, la señorita Eugenia dirigía hacia su banco? ¿Acaso fue otra cosa? Y bueno, dicen que ya hay un desprecio colectivo acá, ¿no? ¿Es un desprecio? ¿Lo llamaríamos desprecio? Complicidad, dice Melina. Una burla. Es miedo frente al otro que no se quién es que ella es la otra, ¿no? Nosotros somos los 40 muchachotes y ella es la otra. La pobre diabla sola que no puede, que no tiene un marido y que puede ser de alguna manera acechada. Eso lo construye con el discurso, lo construye con los aspectos lingüísticos. Y encima lea los clásicos, digamos. Es lo más ridículo que puede existir frente a este nuevo mundo joven, que es el mundo joven de la literatura, de la nueva literatura. La señorita Eugenia lea los clásicos, lo más meloso del romanticismo español. De todos Adriana, modos, cuando se lo dijeron, sí. Ahí hubiese Sí, sido distinto, Adri, si, por ejemplo, en el caso de ella se presenta como la señorita, ¿no? Sí. Ahí de alguna manera ella misma no sé por qué, si por educación o por tradición, ¿no? Por esta cosa de esta investidura de que no estaba casada, tal vez, o porque hubiese sido el caso distinto si ella hubiese dicho,
Yo soy Eugenia. Profesora, soy Eugenia, Claro, soy profesora. la profe Claro, Eugenia. o maestra, Bueno, no sé, lo que pasa el es que pensemos tratamiento. que también estamos hablando que si este Hernán supuestamente nació en el 35, Hernán que puede ser Abelardo, nació en el 35, más 18, Claro. estamos hablando de los años 50 y pico. Entonces, en ese momento había una muy marcada, Muy o sea, marcada lo que se esa. está hablando también la idea del machismo de la época, ¿no? Señora, De la señorita, claro, señora está muy marcada, eso vos lo ves claramente en todas las tal revistas cual. de los años 50, de las revistas de amas de casa, quiénes son las amas de casa, quiénes no lo son. Ella es bueno, la idea de la solterona, ¿no? De la solterona, la que se queda para vestir santos, como se decía en su momento. Está en toda la filmografía argentina desde los años 30 a los 60, claramente marcada la construcción de la solterona, y a su vez está claramente marcada la construcción de la o sé señora o sé señorita. Uno no entra a la aula y dice, hola chicos, soy Eugenia, tal cosa, soy la profe Eugenia. No era esa la construcción. Por eso se vuelve como tan vulnerable. Porque ya se rieron de que Claro, fuera tal una cual. vieja y que fuera señorita. Entonces, bueno, Ahí ya vieja dio para el ellos, pie ¿no? para, claro, para, tal Era cual, como tal. una firme representación de las profesoras solteronas de la época. De todos modos, cuando se lo dijeron ya lo sabía. Me parece que la vieja, ahí también rompe con la isotopía, trae el lenguaje de los alumnos ahí a los párrafos, al discurso, le dijeron. Y Hernán debió fingir un asombro que jamás sintió, puesto que él lo había adivinado desde el comienzo, desde que la vio entrar con sus maneras, otra vez ya no solamente era un animalito, ahora es un pájaro, fíjense el trabajo con animalización, y su cara triste de mujer sola, ¿no? Es totalmente acechable, totalmente ridículamente acechable y absolutamente vulnerable, porque es un pájaro, un animalito espantado, una presa, un conejo, una liebre, que es acechada por un cazador. Y encima una patota. Porque Hernán sabía que ella se inquietaba cuando él, acercándose sin motivo, recitaba la lección en voz baja. Fíjense la crueldad, ¿no? de este sujeto, ¿no? Recitaba la lección en voz baja, íntima, íntima. O sea, le da un carácter erótico, ¿no? Que, bueno, pues se desenvuelve, como si le recitara para ella. Y Hernán es un desheredado. Te admiraban, Hernán. ¿Qué era lo que estaba buscando él? Justamente eso, el reconocimiento de los otros, que admiraban. Claro, sobresalir, Habíamos sobresalir hablado, ante los demás. veníamos hablando del tema del líder acá, ¿no? Pobre vieja, ¿te fijaste? Ahora se le da por pintarse. Porque de pronto la señorita Eugenia, que leía a Becker, o otra vez que leía a Becker, ¿no? Como si fuera como una cosa, una reiteración necesaria, empezó a pintarse absurdamente los ojos de azul y la boca de pronto comenzó a decir, no dice ella, es la boca la que dice cosas. Fíjese la sinécdoque acá, ¿no? No es ella, es la boca de ella la que dice cosas increíbles, cosas vulgares y tremendas, vulgares y tremendas. El uso de la adjetivación es extraordinario, ¿no? Acerca de la edad que cada uno tiene, la de su espíritu. Bueno, acá que dicen que la bolsa de alcanfor es como característica de las personas de determinada edad o con determinadas características, ¿no? Y que ella en el fondo era mucho más juvenil que esas muchachas que andan por ahí tontamente con la cabeza loca, y lo que es peor, y esto lo dijo mirando a Hernán de un modo tan extraño que me dio asco,
Vasco. Acá se vuelve a deslumbrar, porque no es el yo, Adrián, Hernán. Es el otro, ¿no? Es el Hernán de esa época. Lo que es peor, con el corazón vacío. Es muy... la bolsa la protegía, dicen acá. Bueno, ¿a qué sí? ¿Quién dice esto? ¿A qué sí? ¿Por qué esto? ¿A qué sí? Acá hay como un quiebre y empieza a contar el conflicto. Vieron que la narrativa tiene un statu quo, que es un momento en donde se cuenta como la primera parte de la situación, cómo es la situación, y acá está como cuando ella se presente, qué sé yo, hasta que un día, ya no recuerdo quién fue la apuesta, y acá empieza el conflicto. Recuerden que sin conflicto no hay narrativa, o sea, yo puedo narrar, si no hay conflicto no hay una narrativa real. Es el conflicto el que le da el carácter narrativo al texto. Ya no recuerdo con quién fue la apuesta. Recuerdo, en cambio, que pocos días antes del 21 de septiembre surgió repentina y gratuita, como un lamparón de crueldad. Fíjense la frase. ¿Cómo es la apuesta? Antes del 21 de septiembre. Lamparón de crueldad. Una clara subjetividad del texto, ¿no? De lo que siente él, lo que siente ese Hernán adulto que ve a esos muchachotes tratando de plantear la apuesta. Y fue aceptada de inmediato. En medio de ese regocijo feroz, fíjense, regocijo feroz, ¿no? Otra vez la ferocidad de los animales, ¿no? De los que necesitan embrutecer sus sentimientos a cualquier costo, porque después, más adelante, está la vida, que selecciona a los más solos, a los más aptos, a los más fuertes, a los tipos como él, como Hernán, aquel Hernán brillante, de 18 años, que otra vez, ¿no? Puede demostrar teoremas sin mirar el libro, componer estrofas a la manera de Junción Silva, apostar que sí, que se atrevería, como realmente se atrevió la tarde en que, apretando como un trofeo aquella cosa, o sea, fíjense que el escapulario y qué sé yo, es un trofeo y es una cosa, aquella cosa, despreciable cosa, aquella cosa despreciable, esa especie de escapulario entre los dedos, pasó delante de todos y fue lentamente hacia el pizarrón, porque los que son como vos, Hernán, y acá está la otra figura que le está hablando a esta primera figura, que es este primer narrador desdoblado, nacieron para dañar a los otros, ¿no? La culpa. A los que son como la señorita Eugenia. Entonces están los que son líderes, los que son patota, los que son seres que tienen la cuenta de la selección natural y son aptos para la vida selecciona a los que son aptos para la vida y deja de lado, relega a los más vulnerables. ¿Y la señorita Eugenia quién es? Es el ser de los más vulnerables. Porque los que son como vos, Hernán, nacieron para dañar a los otros, a los que son como la señorita Eugenia. Acá ya claramente está sentando precedente de lo que siente, ¿no? Claramente está diciendo lo que está sintiendo. ¿A qué no? ¿Qué apostamos? Dijo Hernán, y aseguró que pasaría delante de todos de los 40 e iría lentamente hacia el pizarrón, para que aprenda a no hacer vieja loca, ¿no? Acá está otra vez la subjetividad. Ellos le van a enseñar a ella que es la vulnerable, que es la despreciable, que es la presa que van a cazar, a no ser vieja loca, ¿no? Vieja loca como que también está rompiendo ahí el registro del narrador que viene del futuro a traer a esta imagen del pasado porque necesita recordarla
de manera tal que quede en la memoria, porque lo narrativo es lo único que hace que esa situación no desaparezca, ¿no? Que esa situación de crueldad vuelva a aparecer para que pueda ser captada, digamos, por algún momento por todos. Pero antes de la puesta habían pasado muchas cosas y yo ahora necesito recordarlas para que Hernán no las olvide. O sea, hay una necesidad de este narrador adulto, de hacerle entender a ese Hernán que fue, y a sí mismo, que no tiene que olvidar esos actos de crueldad que llevó a cabo, digamos, por algún lugar. Hubo, por ejemplo, lo de las cartas. Bueno, esta parte de las cartas está buenísima, ¿no? Porque siempre supo escribir bien. Desde el primer año había venido siendo una suerte de fénix escolar, fácil, capaz de hacer versos o acumular hipérboles, deslumbradoras en un escrito de historia. Pero aquella primera carta, a la que seguirían otras, ambiguas al principio, luego más precisas, exigentes, hasta que una tarde en el libro que te alcanzó la señorita Eugenia, apareció por fin la primera respuesta, escrita. Fíjense cómo hace una descripción de la letra, una despreciable descripción de la letra. Aquella letra... Eugenia apareció por fin, la primera respuesta, escrita con su letra pequeña, redonda, adornada con estrafalarias colitas y círculos sobre la I. Fue una obra maestra de maldad. Maldad, crueldad, ferocidad. Está todo, en la red semántica está todo ahí dando vueltas sobre el tema de la animalidad, ¿no? Que es una animalidad intelectualizada, ¿no? Porque también le están hasta despreciando la letra en este punto. Yo sé de qué modo, Hernán, con qué prolijo ensañamiento escribiste durante toda una noche aquella primera carta que yo misma dejé entre las páginas de las lecciones de literatura americana, un segundo antes de que el inequívoco perfume, no es cualquier perfume, es el perfume de la señorita, bien subjetivado, ¿no? Es el perfume, ese perfume espantoso, supuestamente para estos personajes, que trae la señorita Eugenia y que cuando llega con ese olor ya todos la identifican. Entrar en el aula, ese vaho a laurel, cuyo origen era una bolsita blanca de alcanfor, colgada al cuello de la señorita Eugenia, junto al crucifijo, con el que solo una vez, acá cuando nos está diciendo, junto al crucifijo, con el que solo una vez tropezaron unos dedos que no fueran los de ella, ahí ya nos está dando un indicio de que hubo otros dedos que tocaron esa piel, digamos, ¿no? Esa bolsita o con ese junto al crucifijo con el que solo una vez tropezaron unos dedos unos dedos que no fueran los de ella. Solamente eso. No respirábamos, porque ellos también tenían miedo. La manada también tenía miedo frente a la presa. Hernán tenía miedo ahora, lo sé. Hernán también tenía miedo y hasta trató de que ella no tomara el libro. La mujer extrañada levantó el papel que había caído sobre el escritorio, un papel que comenzaba, por favor, lea usted esto, y después de unos segundos se llevó temblando la mano a la cara. Pero los días que siguieron, cuando encontraba sobre el escritorio los papeles doblados en 4 pliegues, ya no se turbaba. Fíjense cómo fue haciendo el trabajo, ¿no? De manera paulatina, digamos, ¿no? Hasta hacerla entrar en el juego, digamos, en el sentido del juego de las cartas. Y entonces empezó a decir aquellas insensateces vulgares, fíjese acá cómo trabaja de nuevo el lenguaje, no son solamente insensateces, son insensateces vulgares, las insensateces vulgares de los románticos beckerianos, del romanticismo del siglo XIX, español.
Y hasta que el propio Hernán se asustó un poco. Y sí, porque al principio fue como un juego tortuoso, procaz, pero en algún momento todo se volvió real. Y una tarde estaba hecha la apuesta, delante de todos en el pizarrón, dijo Hernán. Pasamos a la otra parte del conflicto acá, ¿no? Acá como un quiebre en lo narrativo y se pasa a la otra parte del conflicto. El día de los estudiantes en el Club Náutico todos pudieron verlo bailando con la señorita Eugenia. Ella lo miraba de tal manera, ¿qué quiere decir de tal manera? Que Hernán, aunque por encima de su hombro hizo una mueca significativa a los otros, se sintió molesto. Tuvo el presentimiento de que todo podía complicarse, o acaso al oír que ella hablaba de las cosas imposibles. Hay cosas imposibles, Hernán, usted tan joven que no se da cuenta, pensó que se despreciaba, o sea, porque se daba cuenta de la maldad que estaba cometiendo. Pero aquel día la apuesta ya había sido aceptada y uno no podía echarse atrás, uno vuelve al yo, ¿no? Aunque tuviera que hacerle una canallada brutal a la señorita Eugenia, que esa tarde, fíjense cómo va cambiando la imagen de la señorita Eugenia. La señorita Eugenia llega sin pintura. A medida que él la va, digamos, haciendo todo este juego, la señorita Eugenia se va construyendo como otro personaje. Es decir, se empieza a pintar los ojos, se empieza a pintar la boca, ya no viene con el atuendo de siempre. Y esa tarde llevaba puesto un inaudito vestido. No era el vestido de siempre, no era la ropa de siempre, era un vestido inaudito. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir inaudito? ¿Qué significa inaudito? Inaudito es algo que no es posible, pero esa tarde lo tenía ella el vestido inaudito. Un jumper sobre su blusa infaltable de seda blanca. Por eso, sin pensarlo más, él la invitó a dar un paseo por los astilleros y los otros, codeándose, vieron como la infeliz. Ahora ya dejamos de ser la vieja loca, la vieja loca, la ridícula, y ahora ya es la infeliz. ¿Vieron cómo va cambiando el trabajo con el lenguaje a nivel de la caracterización del personaje? Aquella salía disimuladamente, seguida por su ridículo perfume alcanfor, otra vez volvemos a lo ridículo, y seguida por mí, que antes de salir le dije a alguno, préstame la llave del coche. Y me fueron prestadas, con sonrisa cómplice, cuando yo estaba saliendo con el estómago revuelto, ahí habla del miedo de él, de que se estaba dando cuenta de que era una acción despreciable lo que estaba haciendo, oí que alguien pronunciaba mi nombre. Hernán, ¿qué quieren? Pregunté. Los diálogos son cortos, son pequeños. Hay solamente algún diálogo que aparece, ¿no? En esto de cuando hablan los otros o lo llaman a él. Y me dijeron la apuesta, ojo con la apuesta. Y yo dije que sí, que me acordaba. Como me acuerdo de todo lo que ocurrió esa tarde en los galpones contra un casco a medio calafatear, y de todo lo que ocurrió el otro día en el Nacional, cuanto a la mirada perplejidad, admirada perplejidad de 40 muchachones, yo caminé lentamente hacia el pizarrón, apretando entre los dedos esa cosa. No es el alcanfor, palabra general la llamamos, ¿no? Porque ya es despreciativamente esa cosa, esa especie de escapulario, como un trofeo. El trofeo que le había sacado a ella, ¿no? Y me acuerdo de la mirada de la señorita Eugenia al entrar en la clase, de sus ojos pintados ridículamente de azul, que se abrieron espantados, dolorosos, como de loca, y se clavaron en mí sin comprender, porque ahí en la pizarra había quedado colgada, balanceándose todavía, una bolsita blanca de alcanfor. Qué final, ¿eh? Qué final, qué final. Tremendo, tremendo.
Terrible, terrible. El tratamiento del lenguaje me parece que es fundamental en este texto. Me parece que hay un tratamiento que va desde cambios de registro todo el tiempo hasta que pasa de un registro muy que está relacionado con lo culto, con lo equívoco, lo extravagante, a lo más vulgar, digamos, por decirlo de alguna manera, a un registro informal muy vulgar. O sea, hay un cambio de registros imponente en el tratamiento del lenguaje acá. Porque no cualquiera puede hacer un cambio de registro de esta naturaleza y que se siga generando la misma tensión narrativa que tiene el cuento. El cuento tiene esta tensión narrativa porque hay un tratamiento del lenguaje que hace que los registros se chocan entre sí, pero al mismo tiempo generan un efecto que tiene que ver con esto de la culpa, con esto de la crueldad, el cambio de narrador permanente, la focalización, la mirada, la construcción de la señorita Eugenia como la presa, la transformación de la señorita Eugenia frente entre el juego atroz y perverso de Hernán, digamos. Todo esto que se va desatando hacia el final y que termina con ese acto de crueldad desesperante, ¿no? Hacia el final. ¿Se entendió lo que más o menos el trabajo que fuimos haciendo? ¿Qué podemos agregar? ¿Qué le podemos agregar al tratamiento del cuento? Que es magistral. Es un Sí, escritor, no, la verdad, magistral, como para aprender muchísimo, tenerlo en cuenta, ¿no? Porque como dijiste vos, a la señorita Eugenia le va agregando, le va sumando cosas como para, de alguna manera, también justificar su acto, me parece, ¿no? Porque dice hasta... Después ridículamente utiliza los adverbios, me hace acordar mucho también a Cortázar, ridículamente, absurdamente, lentamente, ¿no? Pero a mí me parece este cuento una genialidad muy, muy impresionante. La verdad que me encantó muchísimo. Aparte la brevedad, qué maravilloso, ¿no? Un cuento breve. ¿Quién habla? A ver, Ale. No, digo que la brevedad, qué maravilla, ¿no? Un cuento breve como es, todo lo que sucede, ¿no? Todas las descripciones y todo lo vivo que se siente, a un cuento muy breve. Yo leía por ahí que una de las, digamos, de las virtudes de este escritor también era la economía narrativa, ¿no? La economía. Contar la economía narrativa. De manera breve, unas descripciones, no, maravilloso, realmente. Fíjense que cuando cuando adjetiva, la adjetivación siempre es precisa, es una adjetivación que demuestra lo ridículo de la señorita, lo que ellos piensan que es lo ridículo de la señorita Eugenia, la burla hacia la señorita Eugenia, el desprecio hacia la señorita Eugenia, la construcción de la presa, que después va a ser atacada por el líder, va a ser atacada por el líder con la conveniencia, con la aceptación de todos los demás, ¿eh? No, pensaba en la connivencia de todos, pero, perdón, sí, no, igual quería agregar como no sé si agregar en realidad, pero sí hay una cosa en esta canallada que quizás la hace como más terrible todavía, no sé, pero me parece que también hay como una cuestión que estamos olvidando un poco, que es una cuestión ética. Porque acá estamos hablando de una relación sexual entre una profesora y un estudiante. Sí. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la canallada no es solamente, me parece, la humillación, digamos, de exponerla, ¿no? Como un trofeo ante todos sus compañeros, sino también la otra parte de la canallada es haberla hecho, digamos, seducido y persuadido lo suficiente como para que ella cometa un acto que tiene que saber, que es imposible que no sepa, que está mal, que es tener relaciones sexuales con alguien que es su estudiante, por más que tenga 18 años, digamos, ¿no?
Entonces ahí hay como una especie también de vuelta de rosca sobre esto del mal, ¿no? Como que hacer el mal a la otra persona no es solamente la humillación, sino es haberla hecho cometer a ella un acto que está mal. Y después exponerla. Exacto, él tenía todos los derechos sobre ella, absolutamente todos. La exponía, la vulneraba en su situación, sí, tal cual. Pero tiene que ver esto también con la forma con la personalidad de esta docente. Y yo pienso que en verdad en su aspecto sexual es una niña que puede ser seducida por un alumno. Ella no tiene, es lo que vos decís, no tiene registro de que ella está en otro lugar que el alumno. No, yo creo que, no sé, igual tampoco voy a especular demasiado, pero digamos, siendo profesora, no sé, no hay tantas cosas que un profesor deba saber en términos éticos de lo que puede hacer o no puede hacer. Creo que cualquiera sabe en cualquier momento de la historia de la humanidad, que no digo que después podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con ese precepto, si se quiere, ¿no? Podemos discutir si está bien, si está mal, pero en principio, como precepto ético de la tarea docente, ella no puede no saber que eso que hace está mal. De hecho, no es que sale de la mano con Hernán, ¿no? Como mostrándose en la fiesta, sale disimuladamente porque sabe que lo que está haciendo no puede mostrarlo públicamente. De hecho, la comunicación que ellos mantienen es una comunicación secreta, digamos. Si bien todos están seguramente al tanto, la comunicación entre ellos, estas cartitas que les manda Hernán, son cartitas secretas, vamos a decir así, ¿no? Como si fueran dos compañeritos, ¿no? que se mandan papelitos. Entonces, a mí me parece que hay algo, digo, como peor, digamos, como para ponerlo a Hernán en un nivel superior de canalla, si se quiere. Creo que lo que él buscaba también era que no solamente él hacer el mal, no habla de esa carta como obra maestra de la maldad, sino hacer que ella también cometa algo que está mal. Sí, a ver, ¿puedo agregar esto? Lo prohibido. Claro. No, a mí me daba la impresión de que muchas veces lo que Hernán buscaba era como que la culpa era de ella. Él, bueno, fue una circunstancia, pero realmente ella lo empujó. O sea, dar como vuelta a las cosas. Tal vez para, no sé, para que su sentimiento de culpa no fuera cada vez peor. Entonces, para él sentirse más aliviado. Exactamente, para sentirse menos aliviado, presenta las cosas de manera tal que es ella la que tenía el gran peso de la culpa, ¿no? Claro, el problema ahí es que ella no tenía el carácter, digamos, como para... Porque también hay una cosa que me pareció muy como irónica, digamos, del cuento, es el papel que tiene la escritura, ¿no? Porque Hernán, vamos a decir así, es un escritor, es un tipo que hace versos, no que sabe escribir, lo dice el narrador. Y es a través de la escritura que seduce a esta mujer. Es con su habilidad con la escritura. También hay como una especie de reflexión irónica sobre, ay, qué lindo el nene, qué bien que escribe, no sé qué, pero con esa escritura, con eso que es tan bueno supuestamente en términos culturales, ¿no? Qué bueno el nene que escribe, el adolescente que escribe. Lo que dice el texto, bueno, esa escritura también tiene un poder para el mal, y es para eso para lo cual Hernán lo usa. Entonces hay como toda una especie de inversión, me parece, de ciertos valores, en términos de que la señorita, la profesora de lengua y literatura, al ser una mujer vulnerable, no es capaz, digamos, de lograr escapar de esa red que le va tendiendo justamente a través de lo que ella debería conocer, que es el poder de la palabra, digamos, y caer engañada sobre algo que ella debería conocer, cómo puede llegar a funcionar. Entonces es como muy ingenua, muy inocente. Tiene que ver con las vivencias que ha tenido esa profesora, esa docente. Claro. Él trata de ir demostrando, ¿no? Todo eso como, bueno, sabrá mucho de Becker, de todo, pero de la vida no sabe nada. Pero de la vida, yo creo que las cartas, como dice Cristian, la escritura, entró por ahí porque es lo más romántico que hay, ¿no? El tema de la carta, ¿no? Por eso es que ella ahí también se sintió tan atraída y empezó a experimentar cosas que nunca las había vivido. Porque da la sensación de que ella era una señorita.
literal, bueno, yo creo, que nunca había que tenido, claro, ninguna relación. Yo creo que la cuestión que define todo el texto es la cuestión de ser una señorita vieja. Y virgen. No le hubieran hecho eso, no se hubieran animado a hacerle eso a una señora, digamos, Claro. de ninguna. No, ellos saben que ella es vulnerable, ellos saben que ella está sola, ellos saben que pueden con ella y ellos saben que es una presa fácil, porque es señorita. Me parece que hay un sentimiento de esta cuestión del machismo colectivo, bien arraigado. Hay una crítica brutal al machismo colectivo de este personaje que mira desde el futuro a este pasado de este Hernán que fue, ¿no? Ahí está. Por eso el tema de la culpa. Perdón, decía que Adriana estaba levantando la mano también, Coria. Adriana Coria, sí, perdón. Sí, bueno, yo la veo a ella como alguien que ellos la ven como alguien muy puro y que necesitan quitarle esa pureza, ¿sí? Sí, ella dice, en un momento el narrador dice que ella cuando lee, hay párrafos que los lee y es como que son cosas que por ahí le pueden parecer subidas de tono y que les da vergüenza decirla, y entonces como que ella misma la va censurando, pero de pronto cuando empiezan estas cartas y empieza esta interacción es como que ella también se vuelve más audaz con lo que dice. Dice que esa boca, cuando habla de esa boca, que ya se había vuelto vulgar y decía cosas impensadas. Sí, es cuando empiezan a corromperlo. Ahí también hay como una especie de cambio en ella, ¿no? De cambio de actitud, esa cuestión del vestido, del jumper, ¿no? Como que ella también quiere como mostrarse más juvenil en términos, por lo menos, de su vestimenta. Pero igual quería, esto también para preguntarles, pero yo pensaba, porque dicen la vieja, ¿no? Pero estamos pensando en un pibe de 18 años. ¿Qué tan vieja podría haber sido? No lo sabemos. Capaz que tenía 40, ¿no? Pero para un pibe, o menos. Ya pero para un en el rol de docente te convierte en vieja. Claro, pero para los pibes es una vieja, ¿no? Pero no sabemos en realidad cuánto, no sabemos si tenía 70, 40, 30. No, es como queda en una cierta ambigüedad, ¿no? Ese de clavarse un jumper se me hace como que, bueno, claramente no era una piba, no tenía 30, porque eso hubiera sido más natural que lo use. Parece una mujer mucho más grande por esto del alcanfor, ¿no? Parecería que ese dato... El escapulario. Y la manera, y el perfume ridículo, y la lectura de Becker. Yo sigo insistiendo en esta cuestión del machismo atesorado frente a la idea de que señorita, ¿no? Esta señorita que no es una señora, que tuvo una vida, que es madre, que tiene hijos, que tiene un contexto que la contiene, digamos. Igual yo voy a seguir insistiendo sobre la idea de que ella hace algo que está mal. Y él la obliga, no sé si la obliga, pero la persuade y la lleva a cometer un acto que ella no puede no saber que está mal. No puede no saber por su rol, porque no es una vecina del barrio, no es X, es una profesora que además, si tiene bastantes años, se supone que también hace bastante que está dentro del sistema, digamos, trabajando de lo que trabaja. Entonces ahí hay algo como ese redoblamiento, ¿no? De la crueldad. No es cualquier profesora. No, eso seguro. Tiene ciertas características. Tu deseo la llevó ahí. No claro, hay un deseo. Exactamente. Claro. Le despierta un deseo que le obtura, digamos, la capacidad de raciocinio y de darse cuenta, bueno, no sé si de darse cuenta, pero sí de no poder detenerse, de no poder parar y decir, bueno, hasta acá, ¿no? Hasta acá llegamos. Ella no para, sigue. Y de hecho, ella, en última instancia, avanza también, porque esta cuestión de cómo lee, ¿no? Esto que decía recién Adriana de la boca, y de cómo empieza a hacer comentarios sobre que la juventud no es del cuerpo, sino que ella se siente joven y no sé qué, y que es más joven que las otras chicas, que son las jóvenes locas sin corazón. Eso claramente le está hablando a él, es decir, le está respondiendo, ¿no? Y también le está, de alguna manera, mostrando que ella también tiene, digamos, ese deseo y le puede responder a lo que él le está proponiendo.
A mí eso es lo que me fascina también en términos de redoblamiento de la crueldad. Yo creo que vos estás poniendo, sí, pero me parece que el personaje, el personaje adulto, que se está echando la culpa es a sí mismo, digamos, a él y a su manada. Ojo que yo no digo que el personaje, que el narrador le eche la culpa a ella, no es lo que yo digo. Lo que yo digo es que en ese momento el personaje de Hernán de 18 años comete como una crueldad que es más profunda de lo que parece, en términos de llevarla a ella a cometer algo que está mal, hacerla hacer el mal con él. Ese es el tema. Que no es que él solamente hace el mal, sino que ella también con él está haciendo algo que está mal y que ella no puede no saber que está mal. Entonces ahí es como un redoblamiento, digo, esta humillación, ¿no? Esta última humillación de colgar el escapulario. También imaginemos, ¿no?, qué pasaría si se empieza a correr después de eso la bola dentro de la escuela de lo que pasó, porque no lo sabe Hernán solamente, lo saben los otros 40 pibes también. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, pero es un trofeo como ridículo, no es el trofeo de tener un sexo con una mujer extraordinaria que logra seducirla a su profesora maravillosa y que va a ser admirada por todos los demás. Es una apuesta de un tratamiento frente a una presa, Cristian. Yo eso lo entiendo perfecto. Lo que a mí me parece es que no podemos pensar simplemente en el adulto, en este caso, que es ella, con todas las características que tiene, de ser una persona, una solterona, probablemente virgen, como decía creo que Adriana recién, no me acuerdo quién decía, con poca experiencia sexual y demás. Con todas esas características sigue siendo el adulto, digamos, ¿no? Y en todo caso sigue siendo la figura de docente que tiene ciertas responsabilidades y ciertas, vamos a decir así, ciertos mandatos que debería cumplir. O sea, de hecho, hoy en día, que no estamos en los años 40 o 50, siempre es un escándalo cuando se sabe que una maestra se acuesta con aunque el alumno tenga 18 o al revés, lo que sea, siempre sigue siendo hoy un escándalo eso. Imagínense en los años 40. Vos fijate que ella, que sí bien lo sabe y todo eso, y que se acuesta con el alumno, que en ningún momento el narrador se construye, que eso es lo que a mí me hace dudar un poco de esto, que ellos no se construyen como los chicos inocentes que son de alguna manera violentados. Se construye, ese narrador construye a la patota como una manada que va frente a una presa. Por esa donde presa está la culpa, donde pone en juego la maldad, pone en juego la crueldad, donde se cuando ellos son conscientes del mal que están, de la rueda del mal que están llevando a cabo. Yo no digo que él sea inocente, que yo no sabía lo que estaba haciendo, el pobre Hernán de 18 que no entendía nada, sino que lo que estoy planteando es justamente todo lo contrario, de la capacidad que tenía el tipo de pensar una manera de hacerle el mal a ella, de hacerle un mal tal que no es solamente él el que hace el mal, sino que ella también. Es como, bueno, yo voy a pecar, pero en mi pecado te llevo a pecar a vos también, si lo ponemos en términos cristianos, ¿no? Si se quiere. Es decir, porque... porque es una forma de destruirla también. Claro, eso es lo que yo planteo. No es que estoy justificando a Hernán y estoy diciendo que la profesora es una... ¿cómo decirlo? Como una especie de... Ella era en realidad la cazadora, ni nada por el estilo. Digamos, en términos de la construcción narrativa, la profesora, se construye como una pobre mujer, digamos, ingenua, inocente, que es seducida por este tipo, por este muchacho, que es Hernán. Pero también hay como... Por eso también lo interesante de la escritura, ¿no?, que decíamos recién, como ese poder de seducción tan fuerte, tan poderoso, que genera en ella el deseo, que evidentemente es la primera vez que le pasa. Es decir, también hay como una especie de novedad en todo eso para ella. Entonces también sus reacciones son ridículas porque no le pasó nunca antes, no lo vivió antes, entonces reacciona como ella cree que hay que reaccionar sin saber muy bien cómo ubicarse en ese rol de mujer deseada, ¿no? Y de mujer que no sabe muy bien cómo responder o cómo debería responder al deseo del otro en esa circunstancia. Sí, yo entiendo como que él la lleva a ella a decir, bueno, de una forma de compartir la culpa, digamos, en algún sentido.
O Sí. entiendo de lo que vos estás tratando de decir. Es que la profesora me tiene parece culpa, que... digamos. No sé si el narrador lo dice o no, pero No lo la digo, yo profesora tiene una culpa. no lo sentí en ningún momento, por eso me parece. Me parece que todo el trabajo discursivo está en función de mostrar la culpa de la patota, el trabajo discursivo, no sabemos, obviamente que ella es la profesora, la adulta y todo lo demás, pero en los límites, de la semiótica del texto, me parece que pasa la construcción de Cernán por... Ahí No quiere olvidarlo, no puede olvidarlo, no pensaba desea también olvidarlo. en ese Bueno, sentido. voy a reflexionar, lo voy a reflexionar. La cuestión del mal, igual pensaba, simplemente para agregar esto, ahí Cari estaba levantando la mano y Graciela también. Abelardo Castillo en su literatura es un tipo que, bueno, lo señalabas vos antes, Adri, respecto a esto también, ¿no? La cuestión sartreana y demás de toda esa generación. Sí, sartreana. Pero que reflexiona sobre, claro, reflexiona sobre la cuestión del mal, ¿no? La literatura como una herramienta para pensar sobre el mal. Y en este caso tenemos un narrador que se sabe malo, y se sabe malo ya desde ese momento de la adolescencia, por lo menos sabe que lo que está haciendo es una crueldad. Pero para mí esa crueldad es doble por esto que les digo, por esto de arrastrar al otro a hacer el mal. Y en eso también hay varios cuentos de Abelardo Castillo que trabajan sobre eso. Y una última cosa, perdón, y ya me callo y no hablo más. Hablaban hay otros cuentos de Borges, ¿no? Que tienen como una estructura similar en términos de que uno escucha la voz, ¿no? El que narra es la voz del criminal o del canalla, y que uno no se da cuenta de eso hasta el final. No pensaba en La forma de la espada, por ejemplo, que es ese cuento de Borges donde hay un traidor a una causa que narra toda la historia en tercera persona, y al final, ¿no? Se revela que en realidad el canalla, el traidor, había sido él. Entonces hay como una especie de reversión en este cuento, me parece, de ciertos mecanismos que usa Borges, de ir como ocultando cuál es el verdadero criminal hasta el final. Hay varios mecanismos borgianos en el cuento, hay varios mecanismos: la repetición, la memoria, la narración, la necesidad de no olvidar, la cuestión de la focalización de los narradores. Hay muchas cuestiones borgianas. Bueno, había manos levantadas, podemos terminar con Cari y después Graciela, que también levantó hace un rato la mano. Sí, lo mío cortito. Me parece interesante la lectura que hacen los alumnos, los chicos de ella, que en el momento que entra y él se queda parado y dice, yo soy Hernán, yo creo que ahí empezó, ya la había leído, ya la había, digamos, la había escaneado, y que de alguna manera él empieza el plan perverso, ¿no? Coincido con Cristian. Él cometió el acto, lo pudo hacer porque ella también se dio y entró en el juego, a sabiendas que era imposible, era una relación prohibida, y lo dice en un momento, imposible, ahí ya lo dice. Entonces yo coincido tal cual, o sea, es el redoblamiento de la crueldad, ¿no? Fantástico el cuento, me encantó. Bueno, me alegro mucho. ¿Quién más? Sí. Hola, bueno, Graciela, ¿cómo estás? Bien. Yo creo que él jugó, o digamos como su parte de hombre, de macho alfa, diciendo, a esta la doy vuelta, hago lo que quiero, y se valió justamente de que la profesora se enamoró. Y al enamorarse, uno, de que se enamora una vez, hace locuras, ni piensa en las consecuencias, hace lo que el corazón le dicta. Y él se aprovechó de eso. Pero coincido con vos, Cristian, que siendo una docente, como creo que acá muchas somos, yo también soy docente, bueno, jubilada, pasa ese tipo de cosas. Uno tiene que saber el límite, sea que esté delante nuestro quien sea. Uno a veces se tiene que contener, no solamente por los sentimientos del corazón, sino por situaciones a veces crueles de los adolescentes, de los chicos, porque los chicos son crueles, hacen ese tipo de cosas. A mí me ha pasado con adolescentes maldades que me han hecho, y uno no tiene que reaccionar, no tiene que comportarse como ellos. Por eso yo ahí también te apoyo en el sentido de que ella tendría que haber
frenado, pero reconozco que se enamoró y perdió la cabeza. Pero no es una cuestión de amor. Acá creo que ellos van a la presa porque la presa es la señorita. Hay que ponernos en contexto de época también, ¿no? Y de estos de estos tipos que ya no son tan chicos y que son como hombres, digamos, hombres empatotados, digamos, en cierto sentido. Hay una crítica muy fuerte desde la narración contra el machismo. En ningún momento creo que la pone a ella como culpable ese narrador, en los límites del texto, creo que en ningún momento la pone a ella como culpable, y ese mismo narrador es el que se echa la culpa a sí mismo y a la patota, y al machismo de la época, y a la percepción de que es la señorita. No lo hubieran hecho con otra mujer, con la señora, con la madre, con una mujer. Ellos atentan contra la vulnerabilidad. Y eso me parece que está muy claro durante todo el texto, durante todo el registro semántico del texto. Eso es lo que a mí me parece, o lo que me pareció a partir del análisis. Pero bueno, podemos pensarlo de varios lugares, Pues no podemos verlo desde el momento, no lo podemos ver desde esta contextualidad, porque estamos hablando de los años 50. Bueno, por eso digo, justamente es peor todavía en los años 50 que si fuera hoy. Digo, es peor todavía. En términos de lo que ella hace, ¿no? Es peor todavía en los años 50 que hoy. Pero igual me parece también interesante, digo, en esta discusión que tenemos, ¿no? Cómo la literatura habilita esto, ¿no? Como poder leer desde diferentes enfoques, de diferentes momentos y tratar de que tampoco ninguna lectura es más correcta, algunas sí son más correctas que otras, pero digo, en estas discusiones que podemos tener, no es que hay una verdad del texto que uno tiene y otro no tiene, ¿no? Es como que las construcciones de sentido pueden ser exploradas de diferentes lugares y ver a ver lugares, sí, tal cual. ¿Qué genera, ¿no? Para mí la red va hacia la construcción de la presa y la construcción de la patota. Toda la red del cuento. Y la culpa que se echa a sí mismo. Y a la patota, claramente. Por toda la adjetivación, el tratamiento de lo ridículo del personaje, la construcción del personaje como el personaje de esa mujer sola. Cuando ya alguien dice de esa mujer sola es la mujer que no puede defenderse, la mujer que no tiene un tipo que la defienda. Digo, ahí ya está esa caracterización de víctima. Hay otra cosa que ahí sí no vamos a entrar a esa discusión porque nos llevaría en el texto, en el texto. Yo no estoy diciendo, estamos hablando del texto. Podemos hablar del mundo real, y en el mundo real podemos decir, bueno, una profesora debe saber, y podemos hablar de cualquier cosa. Yo estoy hablando de lo que está pasando, de lo que los indicios que el texto me está dando, nada más. Sí, no, yo también hablo del texto bueno, en términos de esto, ¿no? Simplemente quería agregar. Lo tiro. No estoy seguro de que esté muy arrepentido el narrador. No estoy muy seguro de eso. Creo que sabe, que no estoy muy seguro de que esté arrepentido el narrador. Sé que sabe que lo que hizo está mal. No, pero habla del tema de la crueldad. Por eso, está todo el tiempo. Sí, pero eso, que uno sepa que algo que hizo está mal, no significa que uno se arrepienta de eso que hizo. Son dos cosas distintas. No, ahí, cosas diferentes. Entonces, ahí no sé, es como que me queda como no está como del todo definido que el tipo esté como latigueándose, digamos, dándose, qué mal que estuve. Pero está todo el tiempo diciendo, Cristian, los indicios te están diciendo, todo el tiempo está diciendo, esta historia no puede olvidarla, ¿no? Esta historia no puede, este acto de crueldad no puede olvidarlo, ¿no? No puede, hay que recordarlo, hay que repetirlo. Sí, pero ahí lo que no me queda claro es la motivación de ese recordar. No sé si es simplemente la culpa o el arrepentimiento, sino que como queda medio ahí difuso, la motivación es como, no queda del todo clara en el texto, como que te permite pensar por qué este tipo necesita recordar todo el tiempo esto, ¿no? Y eso es exactamente por eso, por la culpa, el problema de la culpa. Es como que se siente atormentado porque sabe que fue una mujer vulnerable. Sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Sí, pero ahí en el tratamiento que hace el narrador sobre la mujer, ¿no? Que era lo que estuvimos recorriendo recién, que Adri estuvo analizando muy bien, no hay como
una especie de, bueno, en su momento cuando yo era adolescente la vi de esta manera, ahora me doy cuenta que... y cambia la valoración sobre ella. Como que el narrador sigue sosteniendo, habría que analizarlo más finamente, ¿no? Pero como que sigue sosteniendo las mismas valoraciones sobre la señorita Eugenia que tenía cuando era adolescente. En el sentido que no Cristian, él sabe por qué tiene que recordarla, porque él sabe que está haciendo porque el acto fue un acto de crueldad y sabe de la patota y arma la presa. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente armado, está discursivamente armado. Sí, pero eso está totalmente Romina, así. Romina levantó la mano. ¿Romy? Romina también quería que... No, que yo no sé si es que o él maduró o lo carcome la culpa y tiene que contar lo que hizo y está arrepentido. Y me hizo acordar a otro cuento del patrón con el tema de la crueldad y el machismo. Yo creo que se repite, se está repitiendo. Repite la problemática sartreana de la culpa, la crueldad, el mal y todas estas cuestiones. Bueno, nos deja mucho para pensar Abelardo Castillo y sus cuentos. Bueno, me imagino que les gustó a todos el cuento, quiero creer que les gustó. Me encantó. Bueno, espero que hayamos podido reflexionar analizarlo y reflexionar. ¿Y alguien quedó algo más? ¿Queda algo más? Si no nos estamos viendo, él ahí nos pone un corazón, Rosa, qué linda. Te mando un beso. No hay manos levantadas. Nos vemos el 7. Nos vemos el día 7, que vamos a tener otro corazón de Cari, ahí le mandamos un beso. Y nos estamos viendo el 7, vamos a leer otro cuento Castillo, a ver cómo lo vemos en función de lo que vimos ahora en relación con... Vamos a ver, yo quiero la madre de Ernesto, después no sé, ahí elige, el segundo lo elige él, así que no sé qué va a elegir. Eso ya queda librado a su La cosa, Cristian, la cosa que está muy bueno. Bueno, lo voy a buscar. Yo seguramente lo leí, pero no lo recuerdo, Cari, así que lo voy a buscar. Es bastante perturbador. Me encanta. Perturbador me encanta. Sí, porque por ahí vemos otra temática, digamos. Estos son los primeros cuentos, son los cuentos más juveniles de la primera parte de Castillo. La madre de Ernesto mucho más. Es tremendamente duro también. Sí, es durísimo, es durísimo. Y el 7 vamos a leer en el club Las Niñas del Naranjel. Ya lo están leyendo, porque si no, no vamos a llegar al 7 con la Niña del Naranjel. Así que ya lo estamos. Se me ponen a leer La Niña del Naranjel y lo vamos a trabajar en el club el 7. Que además se reciben las chicas tenemos la colación, la defensa de las chicas de la licenciatura, de las chicas, los muchachos que terminan tienen que defender el trabajo final. Así que vamos a tener un largo día el 7 y nos estamos viendo entonces. Bueno, la pasé bárbaro, espero que ustedes también. Les mandamos besos a todos y a todas. Y nos estamos viendo el 7 entonces. Bueno, hasta la próxima entonces. Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.